Y Santos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego, ¿qué tal? Pues bien, si te parece vamos a aprovechar al máximo estos minutos del programa, estos Perfecto. 14 minutitos, con las preguntas que, por ejemplo, nos plantea José Antonio. Dice, tengo una casa heredada de mis padres de una antigüedad de unos 200 años. La casa que está al lado, la separación, es una sola pared medianera. Esta casa está deshabitada, pero con propietario, y dado su estado, la ha derribado, quedando dañada la pared medianera con huecos abiertos, que cuando llueve me entra el agua a una habitación. Mi vecino se niega a arreglarlo cuando considero que le corresponde a él cargar con el gasto de dejar en buen estado la pared que era medianera. Ahora argumenta mi vecino que, bueno, él dice que ahora hay un solar y que la susodicha pared corresponde a mi casa, y es el motivo que argumenta su vecino porque dice que le corresponde a él arreglarlo, a José Antonio. Y pregunta a José Antonio, ¿podéis darme algún consejo? ¿Este asunto ya es mejor derivarlo por la vía judicial? Bueno, este tipo de cuestiones las regula el Código Civil, ¿vale? De todos los diferentes supuestos que podrían darse. En un principio, en una medianera, lo normal es que el mantenimiento corresponde a ambas personas. Normalmente la medianera separa, bueno, pues lo que serían dos propiedades. Serían entonces los gastos al 50%. Sí. Por supuesto deberían ponerse de acuerdo, y en caso de no ponerse de acuerdo, siempre cabría la vía judicial. Que evidentemente habría que evitar siempre que sea posible. Efectivamente, siempre que fuese posible. Pero el hecho de que el vecino haya derribado esa casa y que haya un solar no le exime de su 50% de responsabilidad. Efectivamente, es más, ahí parece ser que da un poco a entender como que el estado actual claro, no es tanto la el pared ha quedado al mantenimiento, descubierto ahora. eso es, sino del derribo que ha hecho de esa casa antigua, ¿no?, el vecino. Ese caso también estaría previsto, podríamos, bueno, pues entrar en una situación en la que la culpa, por decirlo así, directamente fuese exclusivamente del vecino, por ese derribo que hizo. En ese caso, por supuesto, el vecino tendría que acarrear con el 100% de los gastos. Pues fíjate la situación que tiene José Antonio, porque no solo no acarrea con el 100%, sino que además dice que no, que el otro ni siquiera paga nada, ¿no? Bueno, José Antonio, suerte. Enrique dice, buenas tardes y gracias de antemano, me encuentro con la siguiente situación y solicito ayuda. Somos dos propietarios de un local, uno con el 70% y el otro con el 30%. El del 70% lo ha tenido alquilado con contrato hasta hace un mes que lo ha dejado. Me ha pagado mi parte de renta cada mes. Cuando lo alquiló cambió la cerradura y ahora no quiere darme una copia de las llaves porque dice que va a alquilar el local a un tercero y que ella me avisará cuando esté alquilado para que me pague mi parte de la renta. ¿Es correcto? ¿Debo esperar? Yo no tengo voto. ¿Qué le decimos a Enrique? Por supuesto que tiene voto. Es más, tiene voto y tiene derecho a tener una copia de la llave. Este local, aunque son en distintas proporciones, pero tiene dos propietarios, ¿no? Hay dos copropietarios. O sea, aunque José Antonio tenga el 30% de la propiedad, él tiene derecho a tener una llave. Efectivamente. Y tiene voto en ese. A quién se lo alquila, a quién no se lo alquila, entiendo. Claro que sí, es decir, incluso es en estipular el precio del alquiler, ¿no? Bueno, él es verdad que representa una minoría, lo que sí que está claro que parece ser que el principal problema aquí es el tema de la llave. Por supuesto que tiene derecho a tener una llave. ¿Qué es lo que yo le recomendaría? Que le requiriese una primera ocasión, de forma extrajudicial, por medio de un burofax o similar, y a partir de ahí, si no le diesen copia de la llave, siempre le quedará la vía judicial. Sara nos saluda, buenas tardes, dice, tengo una duda, vivo de alquiler en un piso compartido. Yo tengo una habitación, matiza Sara, donde estuve pagando alquiler desde septiembre de 2020 a septiembre de 2021. Después renové hasta junio de 2022. Hoy, por mes de marzo de 2022, me gustaría irme y tengo entendido que si llevo 6 meses de arrendamiento puedo abandonarlo, aunque me queden meses por pagar. La cosa es que en el contrato estipula, en caso de abandonar el piso antes de la fecha estipulada, que sería el 30 de junio de 2022, deberá abonar los meses restantes. Mi duda es si puedo abandonar el alquiler sin pagar nada, pagando una parte o debo pagar los meses restantes. Bueno, y con la pregunta que nos plantean surge una primera duda. No sabemos si estamos ante un contrato de alquiler por habitación, porque dice que ya comparte un piso y lo ocupas una habitación, o si estamos ante un contrato de arrendamiento de vivienda en el que hay varias personas que lo han firmado. Sí. Es decir, como si tú te vas a vivir con dos amigos y los tres firmáis el contrato. En el caso de que fuese un alquiler de habitación, no se regula por la ley de arrendamiento urbano, se regula por el Código Civil. Entonces, todas estas cuestiones que la mayoría no sabemos por la práctica habitual, no tanto ya como abogado, sino como ciudadano normal, un vecino, un amigo, un tal, que sabemos, bueno, pues lo de los 6 meses, determinados derechos, determinadas obligaciones, no sería aplicable. El contrato de alquiler de habitación, si tú solamente alquilas una habitación,
eso tiene una serie de peculiaridades que no están reguladas y que solamente pueden regularse por el contrato. Por lo tanto, habría que ir al contrato. Por lo que ella nos comenta, esa es la primera gran duda que nos surge. Si fuese un alquiler de una vivienda junto con otra serie de arrendatarios y todos hubiesen firmado el contrato, sí que es cierto que bueno, hay una serie de derechos como que los 6 primeros meses son de obligado cumplimiento y a partir de ahí la penalización la pueden pactar las partes, ¿vale? Siempre tiene que pactarse expresamente. Por lo tanto, tal como lo comenta, lo ideal habría que ver el contrato más detenidamente. Pero si es por habitación, todo esto de los 6 meses y tal, solamente podrá acudir a lo que haya regulado en el contrato, que es lo que le va a establecer derechos y obligaciones. Pues esperamos que te haya servido la respuesta, Sara. Vamos ahora con Marta. Dice, buenas tardes, tras casi 6 años de contrato de alquiler, mi casera me llama para subirnos la mensualidad 300 euros de golpe, con la excusa de que no nos ha actualizado nunca la renta con el IPC. Mi contrato se renueva automáticamente en agosto. Le hemos ofrecido una pequeña subida mensual, pero no la quiere. Me gustaría saber si podemos quedarnos pagando lo mismo que hasta ahora, hasta que encontremos otro piso. Saber si tenemos que pagarle esa subida que no nos notificó ni cobró. Saber con cuánto tiempo de antelación nos debe avisar ella para disponer de su piso, etcétera. Les aclaro que el contrato se firmó el 20 de julio de 2016 y entró en vigor en agosto. La renta mensual era y es de 1.200 euros. Muchas gracias. 300 euros de golpe, o sea que se le pondría en 1.500 euros. Sí, una subida considerable. Considerable. Alegando que no le ha ido subiendo conforme el IPC en estos últimos años. Efectivamente. Bueno, aquí por un lado tenemos que diferenciar. El tema del IPC solamente se puede subir la renta que actualmente haya conforme al IPC que le corresponda aplicar. Lo que no podemos hacer de pronto una actualización de la renta por todos los años anteriores. No puede decir al arrendador que si lleva 5 años sin actualizar la renta, de repente decide que le sube 300 por todo lo que no se ha actualizado, ¿no? Situación distinta es que hubiese llegado el fin de uno de los contratos. Se establece un plazo, se establece unas prórrogas, acaban las prórrogas, se finaliza el contrato o por una de las partes se insta a que el contrato ya finalizado porque ya no caben más prórrogas, no cabe alargarlo más y se firma uno nuevo. Bueno, en ese caso sí, si estamos firmando uno nuevo podemos establecer el precio que queramos como arrendadores sin estar condicionados por el precio que teníamos, ¿vale? La renta que teníamos. Pero en cualquier caso, esta actualización sorpresiva de 300 euros con el motivo de no te venir actualizando la renta, si no toca una actualización de renta y si no toca resolver, o mejor dicho, firmar un nuevo contrato, en ningún caso procedería. La recomendación, que aunque no entiendo por los datos que nos da, esto como siempre habría que ver el contrato detenidamente, pero por los datos que nos da, si no corresponde esta subida, que no simplemente se niegue a pagarlo, sino que también le comunica al arrendador por un burofax, bueno, por una serie de motivos bien explicados de por qué no va a abonar esa subida de repente. Vamos ahora con Paloma. Esta espectadora Paloma nos dice: hola, mi marido ha fallecido y solo quedó un coche en herencia. Estábamos casados en gananciales y hay 4 hijos herederos. Estamos todos de acuerdo con vender el coche, digamos que por unos 6.000 euros. ¿Cómo sería el reparto del dinero? No me quiero meter en un notario solo por un coche. Sé que 3.000 me corresponden por estar en gananciales y de la otra mitad, ¿me corresponde algo o se reparte a partes iguales entre los hijos? Quiero hacer las cosas bien. Con tantos gastos ya no me da para hacer esta consulta en un notario. Bueno, la primera cuestión yo creo que es importante porque le servirá tanto a esta persona que nos ha planteado esta cuestión como a otros más que nos estén escuchando. El notario sí tiene un asesoramiento gratuito. Se puede acudir al notario y que el notario nos asesore, evidentemente en cuestiones que luego se vayan a elevar a público. No podemos ir a preguntarle una duda jurídica simplemente porque la tengamos, ¿no? Pero el notario sí tiene la obligación de asesorarnos, nos dará una cita, encontrarán el hueco que puedan en la agenda y nos atenderán para resolver estas dudas. Por supuesto, adelantándonos cuál sería el coste final de cualquier trámite en relación con la herencia, etcétera. El reparto que ella plantea, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que saber es si había testamento o no, porque si había testamento, el reparto, dentro de la normativa que hay, se establecerá en función a lo que su marido haya establecido. Sí que es cierto que la venta del coche no la va a poder hacer si antes no tramita la herencia. Para que nos entendamos, el coche tenía un titular, un propietario, que era el marido que ha fallecido. A día de hoy no hay ningún propietario. Tendremos que hacer o vía testamento o vía declaración de herederos, saber quiénes son los herederos, aceptar la herencia y adjudicarse la herencia. A partir de ese momento ya sabremos quiénes son los propietarios y a partir de ahí esos propietarios podrán vender el coche.
Antes es que no sería posible. No sería posible. Claro, habría que ver en el testamento si su marido legó todo a ella o si le legó el 50% a ella y el 50% a sus hijos. En ese caso sí sería 3.000 euros para los hijos, 3.000 para ella, pero habría que primero, digamos, desarrollar ese testamento. Eso es. Hay una parte, como sabemos, que es lo de la legítima extrista, ¿no? Que la mayoría de la gente que nos escuche seguramente lo sepa, que es la parte, bueno, que por ley le corresponde a determinados herederos, y otras que tienen otra libre disposición, para que nos entendamos, ¿no? Hay 3/3. Y es cierto que esto tiene un componente técnico que quizás es más complicado explicarlo ahora mismo y desarrollarlo, pero lo que sí que está claro es que el testamento le da cierto margen a la persona que fallece para establecer cómo quiere hacer el reparto. No una total libertad, pero sí cierto margen. Mientras que sí declaración de herederos, el reparto será conforme a la ley. Vamos ahora con Lisette. Dice, buenas tardes, soy camarera en un restaurante de carretera. Llevo un año trabajando allí, pero 2 de mis compañeras me hacen la vida imposible. Chismorrean de mí, me insultan delante de los clientes, me cambian las cosas de sitio para que tarde más en hacer las cosas. Lo último que ocurrió fue que me cambié al terminar mi turno y me encontré mi uniforme en el cubo de basura con restos de pescado y verduras. Se lo he comentado a mi jefe, pero me dice que él no va a mediar, que está contento con mi trabajo, pero que él no va a hacer nada, que debemos hacer lo posible por llevarnos bien. Lo peor, que aunque algunos clientes han presenciado cómo me tratan, son gente que pasan de largo. Al ser un bar de carretera no es lo mismo que la clientela de un bar de barrio. Tan solo podría contar con el testimonio de 2 cocineras que me han dicho que si denuncio, ellas están dispuestas a decir que las 2 camareras la tienen tomada conmigo. Yo solo quiero trabajar, dice Lisette, y que me dejen en paz. Tengo ansiedad y a veces lloro de impotencia. No quiero ir contra mi jefe, pero sí contra ellas. ¿Qué puedo hacer? Esto es un caso de acoso. Totalmente. Sí, totalmente, un caso de acoso laboral, efectivamente. Entonces, aquí lo más difícil va a ser siempre recabar las pruebas necesarias. Hay una serie de circunstancias que se describen y ella ya es consciente de que lo difícil es encontrar estas pruebas, ¿no? Clientes que dicen que van por allí pero no son habituales, por lo tanto no les sirve como testigo. El jefe que no quiere implicarse, solamente las cocineras, ¿no? ¿Podría grabar audios, por ejemplo? Podrían grabarse audios. Luego es verdad que todas estas pruebas, es decir, normalmente hay pruebas que en un momento en un juicio pueden impugnarse por la forma en que se hayan obtenido, etcétera. Pero bueno, en estos casos extremos, en los que solamente hay determinadas formas de recopilar determinada información, determinadas pruebas, bueno, pues si graba un audio, luego ya el abogado que le lleve el tema verá si procede o no presentarlo como prueba. Pero no es mala idea inicialmente. Sí que es verdad aquí, por muy desagradable que sea para ella y muy complicado que sea, tiene que implicar al jefe. Es decir, cuando sea una situación de estar en la empresa, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en conocimiento de la empresa. Porque si no la empresa, o en este caso el jefe, bueno, serían colaboradores o serían partícipes de una situación que no se puede mantener en el tiempo. El jefe no puede mantenerse al margen de una situación así. Es responsabilidad también, como empresario, pues de que no haya este clima de trabajo, ¿no? Que no haya el acoso hacia un trabajador. Esto al final, como acaba, es que si uno plantea un procedimiento, lo puede llevar principalmente a 2 situaciones, ¿no? O a conseguir una indemnización, por decir, oye, se han vulnerado una serie de derechos y hay que conseguir una indemnización. En ese caso lo interesante es hacer partícipe a la empresa. O me voy de la empresa, pero no porque yo quiera, sino porque me han obligado a irme. Por lo tanto, reclamaríamos otro tipo de indemnización, pero lo importante es hacer partícipe a la empresa, informar a la empresa, enviarle un burofax o una comunicación que nos firmen. Santos, rápidamente una última consulta. Nacho dice, tengo una sociedad con otra persona de la que poseo el 49% de la misma. Vamos a terminar con la sociedad y mi socio me dice que no tengo derecho alguno a nada de la cartera de clientes, que son comunidades de propietarios con una facturación mensual marcada. ¿Esto es así? Entiendo que tengo derecho a poder quedarme con una parte de la cartera de clientes, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué le decimos a Nacho? La cartera de clientes es el principal intangible de una empresa, pero sí es cierto que existe, que está ahí, que tiene un valor. Por lo tanto, si el socio, al disolver la sociedad, quiere quedarse con esa cartera, tendrá que pagar por ella. Una de las formas más típicas de valorarla es, bueno, pues cuáles son los beneficios que ha dado en el último año, ese es el valor, ¿no? Sí que le recomiendo este tipo de situaciones, son complicadas de gestionar, habría que documentarlo muy bien en algún tipo de acuerdo, en el que establezca, por ejemplo, una cláusula de no competencia, y en el caso de que se repartan la cartera, bueno, valorarlo bien, repartirlo, establecer esta cláusula y atarlo bien, porque si no luego puede haber problemas. Santos, muchas gracias. Si nuestros espectadores quieren ponerse en contacto contigo para plantearte alguna duda, alguna consulta que requiera un poquito más de tiempo, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Bueno, pues simplemente buscando mi nombre en Google, Santos Aguirre La Páez, le aparecerán distintas formas de contacto y también si a través de esas vías quieren plantear dudas para el programa, pues encantado de recibirlas. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias, Santo. Muchas gracias.